Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe María de Alba, que ella pues es maestra en el TEC de Monterrey, ha sido periodista y escritora, por supuesto, y pues es en esta ocasión la segunda vez que leemos a María con el libro que se llama Todo lo que no sabemos. María, bienvenida, recomiéndame un buen libro y pues vamos a empezar con las preguntas. Claro. Marien, adelante. Buenas noches, María. Es un gusto que estés aquí con nosotros por segunda vez. Y me impresionó mucho el libro. Yo decía, ¿cómo puede escribir este dolor de la enfermedad, ¿no? Y le comentaba a Víctor que mucho de lo que narras aquí en la época de los setentas, pues en esa época era yo adolescente, entonces este tipo de hechos sí los viví. Y bueno, a mí me gustaría que nos pudieras decir cómo fue tu proceso de investigación. Pues muchísimas gracias, Marieni, muchas gracias a todos a quien recomiéndame un buen libro. Pues siempre es un gusto estar con ustedes. Son un excelente club de lectura, la verdad, porque son, o sea, leen de todo y leen muchísimo además, ¿no? Una cosa detrás de otra, impresionante. Este, y pues bueno, yo creo que los libroclubs en general le han dado mucha vida a la literatura en México y en el mundo, sobre todo yo creo que a raíz de la pandemia. Entonces es muy interesante también como fenómeno, digamos, cultural. Pues mira, Marian, volviendo a tu pregunta, como en la novela narro, sobre todo hacia el final, los archivos de esa época se abrieron a partir del 2000 con la entrada de la democracia en México. Si bien es cierto, y esto siempre me gusta decirlo, creo que hay un vacío muy grande. ¿Por qué lo digo? En los 70, cuando ocurren todos estos hechos, pues vivíamos todavía bajo un régimen muy autoritario que no acaba prácticamente hasta finales de los 90 o el 2000 con la entrada de la alternancia de partidos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de otros países que tuvieron procesos similares de grupos guerrilleros o desaparecidos, torturados, asesinados, como en Chile, Argentina, Brasil, muchos países hermanos, ¿verdad? Pero ellos como que terminaron con sus dictaduras más pronto. Y nosotros como teníamos una como dicta blanda o partido de Estado, como le querramos decir, pero que duró más de 70 años en el poder, pues obviamente todo eso se escondió mucho más tiempo. Para cuando se abren los archivos, pues muchas de esas personas ya habían fallecido o eran muy mayores de edad. Entonces el conocimiento de todo eso se tardó mucho en llegar, ¿no? Entonces ese es un punto importante porque no es lo mismo que en Argentina en el 85 ya estaban teniendo juicios y nosotros pues no sucedió nada de eso hasta el 2000. Entonces, yo creo que eso sí es importante decirlo. Hay mucha investigación ahora, poca literatura, pero investigación hay mucha. Puse por eso la bibliografía al final. Obviamente la novela está ficcionalizada, sobre todo lo que está en torno al asesinato de mi tío, que es una persona real, que está ficcionalizado en Antonio. ¿Por qué? Porque ese archivo no se encontró jamás. En la novela, pues ustedes saben que le hizo una vuelta de tuerca a ese archivo de que no llegó por una confusión de los números de Toronto, cosa que lo de los números es real, que se me hizo una buena idea, pero en realidad ese archivo yo lo busqué muchísimo y no está, no existe. Entonces, creo que es importante aclarar que por eso el único caso más falseado es ese. Todos los demás casos están documentados, muy bien documentados, de hecho, ¿no? No sé si te respondí con esto. Estás muda, Mariel. Tu micrófono, Micro. Marien. Sí.
Muchas gracias, estuvo muy bien, gracias. Gracias a ti. Gracias, Nela. Adelante. Hola, ¿qué tal, María? Mucho gusto. Es la Hola, primera Nela. vez que te leo y me gustó bastante la novela. Es muy interesante. Bueno, en mi caso, yo tengo un antecedente de mi abuelito, que él falleció por cáncer y fue súper rápido. Y uno de mis primos, bueno, ya va a cumplir como 50 años. Igual, o sea, él tiene un cáncer parecido al que tú comentas en el libro, entonces se me hace muy interesante esa parte de que nos proporcionas pues todo un espectro de lo que padece una persona con esta enfermedad. Y también me gustó la parte en donde involucras a este grupo guerrillero. Yo desconocía lo del avión de Mexicana. Entonces, tu libro, yo le platicaba también a un amigo sobre este y me dice, oye, es que este libro trata de un montón de cosas. Le digo, sí, le digo, y está nivelado de la manera en que tampoco es tan político, tampoco es, o sea, está muy cuidada la estructura del libro, esa parte de ficción del asesinato. Hace ratito decíamos, oigan, ¿y ustedes cómo se imaginan, o sea, siendo lectores, qué hubieran hecho si estuvieran en el caso del investigador, ¿no? ¿Cuál hubiera sido su deducción, ¿no? Y algunos decíamos, no, pues porque sí, o sea, en esa época y con la descripción del personaje, pues sí, o sea, lo confundieron siendo un policía, ¿no? Em, yo tengo dos preguntas. Una es, es como más de curiosidad. Mencionas en el libro los discos del papá. Entonces esa parte me gusta mucho porque, em, como bien mencionas, cuando una persona muere, sus objetos son los que muchas veces uno dice, no, 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 es que esto no lo vayas a tirar porque, o sea, me trae recuerdos, ¿no? Entonces, con base en eso, me gustaría saber si tú tienes algún objeto o algo así que tengas ese valor sentimental o de apreciación en cuanto a valor musical, porque nos pones un montón de discos con esos acetatos, hace su listota, entonces yo me quedé pensando, híjole, mi papá tiene tantos discos que no sabría cómo hacer una lista de 20. Entonces esa es una pregunta. Y la otra sería, eh, me llama la atención la parte donde nos comentas de los jesuitas. Si bien, si nosotros hacemos memoria en la historia de México, siempre ha estado involucrada la iglesia. O sea, todos nuestros movimientos, aquí está el cura Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y luego más adelante, o sea, aunque pasa Benito Juárez y hace las leyes de reforma y quiere hacer la división, luego llega Porfirio Díaz y, o sea, regresa y recordando a Marcos y a los zapatistas, y ahí está otra vez Samuel. También. Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Sé que mencionas una bibliografía, pero me llamó mucho la atención de cómo diste ese dato con los jesuitas. ¿Y nos puedes ayudar con las respuestas? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Nela. Pues muy, muy interesantes tus preguntas. Mira, yo soy muy fanática de la música, me gusta mucho, soy súper melómana. Me gustan, no necesariamente, quiero decir, los discos que están ahí son discos que a mí todos me encantan. O sea, hay unos que sí, obviamente me gustan más que otros, pero son discos de la época que pintaban al personaje. O sea, yo los escogí esos discos no por mí, sino por el personaje, ¿no? Que fueran congruentes con el personaje, ¿no? Algunos obviamente sí me gustan, etcétera, pero no son mis discos, es lo que te quiero aclarar. Son los discos que yo pensé que Antonio De esa época. escucharía, ¿no? Exacto, de esa época y que son los de como de su personalidad, ¿no? Sí creo que la música o los libros, las cosas personales definen mucho la personalidad de, pues, de todos nosotros, ¿no? En general, ¿no? Entonces, yo no tengo discos guardados de acetato, desgraciadamente. Bueno, yo viví una adolescencia que me tocó muchas transiciones, o sea, me tocó al mero principio, todavía medio niña, había discos LPs, luego se hicieron cassettes, luego se hicieron CDs, y la verdad yo cometí el error de ir tirando todo y actualizando con los CDs.
Los CDs no los tiré, eso sí los tengo, pero no, realmente no tengo colección de acetatos. Mi papá tuvo una colección maravillosa de discos. En la novela también menciono la música de mi padre, porque mi padre era muy de poner música clásica en la casa los domingos, y en el coche, que eso lo pongo en un corazón extraviado, ponía música popular con cassettes. Él no sé por qué siempre dividió así. En la casa era música clásica y en el coche era música popular. Entonces sí soy muy melómana, pero no son discos míos, son discos para el personaje. No sé si con eso te contesto la pregunta. Y por otra parte, es cierto, por ejemplo, que se dejó de escuchar mucho música. Eso es algo que yo recuerdo como que era muy importante la música para mi tío real, porque sí tocaba la guitarra, y no sé por qué ya en ese lado de la familia ya jamás luego se oyó nunca jamás música, o sea, como que no. Y también es cierto que sus guitarras, eso sí es cierto, no como los discos, aparecieron en mi casa misteriosamente, y ahora en Navidad estuvimos sacando las cuentas con mi mamá y con mi hermana, que mi hermana también iba y buscaba las guitarras igual que yo. Yo no sabía que ella hacía lo mismo. Ahora que salió la novela, oye, es que yo también me llamaban la atención las guitarras, o sea, pero como era tan silenciado todo eso, no nos lo contábamos. Sentíamos que nos iban a regañar. Pero estuvieron como 10 años esas guitarras en la casa. Y bueno, de la parte que me preguntas de los jesuitas, pues fíjate que es muy interesante. Aquí en Monterrey, que es donde yo vivo, sí hubo muchísima influencia jesuita en esa época. Y como tú bien dices, siempre ha habido curas como revolucionarios en este país, desde la independencia, los zapatistas, bueno, siempre, ¿no? Pienso que en otros países de América Latina también, por ejemplo, en El Salvador, el papel de Monseñor Romero, o sea, no es el único caso el de México. Los jesuitas, si bien hay que decirlo, creo que se ha exagerado. Ellos no eran guerrilleros, los jesuitas. Ellos sí eran personas progresistas, eso sí, y daban conferencias o charlas como hablando de proyectos sociales, ¿no? Y entonces así fue como empezó quizás a gestarse la idea de ayuda social, pero ellos no armaron a los guerrilleros ni nada de eso. En el TEC, que algunos trabajaron, pues después de esta pastorela crítica que por ahí narro ese episodio, que lo hizo, esa pastorela la escribió Daniel Leiva, que si ustedes buscan por ahí el nombre de Daniel van a darse cuenta que es un escritor mexicano que ya falleció, pero más o menos conocido, con libros publicados y premios, etcétera. Fue alumno de nosotros de la carrera de letras, yo soy egresada de letras también del TEC, y yo nunca lo conocí porque pues mucho mayor que yo, pero él escribió eso y después expulsan a unos estudiantes, yo creo que a las autoridades no les gustó y se viene la huelga de hambre, que incluso yo tengo fotografías, etcétera, de la huelga de hambre en el TEC, si quieren ahorita al ratito les comparto, tengo varias fotos, fotos de muchas cosas. Y después de eso, pues viene la expulsión de algunos estudiantes. Bueno, digo, unos regresan, unos se van, pero lo que es interesante, trágico, irónico, etcétera, es que el fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre fue Exatec. Y entonces, aquí en Monterrey, por ejemplo, que se habla mucho del asesinato de Don Eugenio, la mayoría de la gente sabe que fue asesinado, etcétera. Por ejemplo, dicen cosas como que, ay, sí, que lo mataron unos centroamericanos, o no sé, ¿verdad? Muchas mitologías. Entonces yo siempre digo, ¿cómo? Pues eran chavos de la UNI y del TEC. Esa es la realidad. O sea, eran estudiantes de las universidades de la ciudad y todos los guerrilleros de la liga, porque fue un movimiento guerrillero urbano, a diferencia, por ejemplo, de los zapatistas que estaban en Chiapas o Lucio Cabañas allá en la montaña en Guerrero, estos sí eran urbanos, o sea, un movimiento urbano y de estudiantes. O sea, eran universitarios los miembros de la liga, no eran campesinos, eran personas educadas, personas de clases medias, etcétera. Y eso pues causa, por supuesto, muchísimo como pues, temor y como que nadie se imagina que estos muchachos hicieran esto, ¿verdad?
Pero pues esa es la realidad y es tremendo, la verdad, ya que lo piensas, es tremendo, sobre todo, bueno, en el caso de nosotros, que resulta que la misma liga que asesina a don Eugenio, pues había miembros que habían sido estudiantes del TEC, ¿verdad? Sí, es muy dramático eso. Muchas, Espero que te lo haya y contestado. muchas gracias, María. Gracias, A ti. Keila, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Keila. Bueno, pues gracias por permitirme estar aquí. Eh, un comentario antes de mi pregunta, ¿no? La verdad que fue un libro que disfruté muchísimo. Es la primera vez que te leo, que tengo ese acercamiento contigo, pero la verdad es que los libros, como bien decías, de este grupo son intensos, ¿no? Son intensos, son toda una experiencia. Y y me gustó mucho la parte donde hablas del duelo. Yo creo que todos tenemos una historia así, supongo, ¿no? Porque lo he comentado con otras compañeras y pasa algo así. Creo que es nuestra cultura mexicana, sobre todo la anterior, ¿no? De todo secreto, de nada se dice, estos temas difíciles no se hablan. Yo hasta la fecha no sé cómo murió mi abuelita porque es un tema tabú y prohibido tocarse, ¿no? Entonces, son creencias que vamos ahí como que arrastrando que lo hayas tocado en tu libro y digo, bueno, yo soy de Campeche, ¿no? Entonces, tú lo platicas en tu familia, que digo, bueno, es un suburbio, eh, y aún así compartimos esas experiencias familiares, ¿no? Que realmente arrastramos esos dolores por mucho tiempo, por una parte. Y lo otro que hablabas de esta parte de la historia de México que yo en mi vida había escuchado, que eso es algo que le agradezco mucho a los libros que nos dan una visión diferente o algo que no conocemos porque no lo toca la historia oficial, ¿no? Este, pensaríamos que ese grupo sería lo peor, pero bueno, vienen de otras cosas, ¿no? Hay un trasfondo, hay otras cosas y no es nada más emitir un juicio de qué bien o qué mal. Por una parte, eso fue lo que yo puedo comentar de tu libro y que a la verdad te agradezco muchísimo esas letras que nos compartes. Y por otra parte, mi pregunta es, entiendo que este es un libro muy personal, obviamente es una historia tuya, ¿no? Y que definitivamente habrá algo de ficción y habrá algo que tienes que enlazar ahí en la historia, pero me llama la atención que siendo tan personal, ahora, ¿qué es lo más difícil que hayas tenido al momento de escribir este libro? No me quiero imaginar cómo lo percibió tu familia al verlo o al saberlo, pero sí me gustaría saber eso, qué fue lo más difícil y sobre todo, qué fue lo que más te gustó de ese libro que es todo lo que no sabemos. Bueno, Gracias. hay que decir que no toda la gente de la familia quedó muy contenta porque pues es un tema muy duro y como que aunque ya sabían y yo les di de hecho el borrador, etcétera, como que verlo impreso se me hace que algunos se impactaron más, aunque ya sabían y les había dado el borrador y a mi prima la había entrevistado y todo eso, pero pues no toda la familia pues piensa igual, ¿verdad? Como además fue un tema tan secreto y así, como que exponerlo, pues no, hay gente hay miembros de la familia que súper bien y otros que no tanto, ya son cosas que uno no puede controlar, aunque todos estaban informados, hay que decirlo, incluso algunos habían leído el borrador. Pero pues yo sí creo que como quiera, o sea, mi opinión personal y por eso lo quise escribir es que no, 50 años después se me hace súper, no entiendo por qué no se puede hablar de lo que sucedió después de 50 años, ¿verdad? O sea, y además porque sí fue algo muy fuerte de nuestra infancia, no solo mía, sino de mis otros primos y de los hijos de él, que siempre nos sentimos impedidos para hablar de esto abiertamente, porque inmediatamente los adultos como que no hables, no digas, se salían del cuarto, alguien lloraba, algo, todo se descomponía. Y entonces los niños aprenden pues del mundo adulto que tienen que tener cierto comportamiento, ¿no?
Y yo por ahí digo en la novela que crecer no es cambiar de grado escolar, sino aprender a vivir en el mundo de los secretos de los adultos. O sea, y manejarlo, ¿verdad? Porque finalmente eso es lo que aprendes a hacer, a manejarlo tú también. Y bueno, eso pues yo creo que ha sido y seguirá siendo difícil. Para mí fue difícil escribirlo, me tardé muchísimo tiempo en aventarme a hacerlo. Es un libro que desde hace muchos, muchos años quería hacer, pero no sabía cómo, se me hacía complicado, etcétera. Cuando entrevisté a mi prima y ella además me dio sus memorias, pensé, bueno, pues ya tengo como quien dice permiso del personaje más importante, ¿verdad? Entonces ya no puedo controlar lo que todas las personas de toda la familia diga, ¿verdad? Te lo digo porque pues así ha sido. Por otra parte, ¿qué fue otra cosa que me preguntaste? Sí, lo de la época, pues sí, es que como les decía, se escondió mucho tiempo todo lo que sucedió porque tuvimos un régimen muy autoritario que acabó hasta el 2000. Yo igual de lo que como tú decías, es que para mí, y así lo traté de poner en el libro, no sé si lo logré o no, es que hay víctimas de los dos lados de esta historia, ¿no? Siento que el gobierno actual lo ha politizado mucho, como para que sean, haz de cuenta, héroes o villanos, ¿verdad? Y ese es un tema más para polarizar al país, este tema de la guerrilla y de la Liga 23 de septiembre. Y yo no estoy de acuerdo con esa idea, porque así como eso es terrible, es horrible que hayan asesinado a mi tío o hayan asesinado a otras personas como el fundador del TEC, el señor Aranguren en Guadalajara, o secuestrado un avión, lo que sea, también es cierto que hubo guerrilleros desaparecidos, torturados, asesinados, que nunca pasaron por un juicio que sería lo que debe de hacerse en un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo Estado de Derecho en México. Y me parece también que es muy importante denunciar eso. Entonces esa fue otra dificultad de la escritura, que yo no quería hacer un texto maniqueo ni caer en esa cuestión polarizada de la política actual en México. Entonces no me interesaba eso para nada, porque la realidad es mucho más compleja. Entonces, que también este es un tema álgido, porque como ya comprenderán, pues hay gente de mi familia que ve esto como fatal porque pues mataron a un tío. Pero yo también entiendo, por ejemplo, que Rosario Ibarra de Piedra, que luchó por años porque desaparecieron a su hijo Jesús Piedra, también aquí en Monterrey, pues también sufrió. Y es el otro lado de la moneda. Por eso te digo que hay víctimas en todos los lados. Pero es difícil de hacer a alguien que ha sufrido una cosa o la otra, entender que hay dos lados o no sé cómo explicártelo, es difícil porque pues tú ves por tus seres queridos, ¿no? Entonces eso también ha sido complicado y ponerlo por escrito también es difícil, ¿no? Pero creo que para mí al menos esa es mi verdad personal. No sé si sea la verdad de los demás, pero es mi verdad personal de lo que sucedió. Gracias, gracias. Lourdes, adelante con tu pregunta. Buenas noches. Bueno, realmente no tengo preguntas, solamente comentarios. Yo me agradezco a mí misma haber seleccionado este libro. No voy leyendo todos los de Recomiéndame un buen libro porque estoy en otros grupos, pero qué bueno que seleccione esto porque me recordó muchas cosas y me dio muchos datos. O sea, me recordó esa época y que hasta la fecha venimos arrastrando porque lamentablemente desaparecidos hay muchísimos. Bueno, me recuerda también la cuestión de los jóvenes inquietos, alumnos de escuelas privadas como es el TEC de Monterrey, pero al final de cuentas tienen ideales diferentes, tienen otros pensamientos, a lo mejor se equivocan en las maneras, pero finalmente tienen una lucha social que muchas veces no es entendida.
no hemos logrado estabilizar a México. Yo eso es lo que siento. Sigue habiendo mucha protesta, sigue habiendo mucho problema y sobre todo sigue habiendo mucho desaparecido. Por otra Y parte, fíjate que esto que dices, perdón, sí, no, iba a comentar que también lo que pasa es que también por qué se radicalizan los jóvenes, porque hubo mucha represión anterior en el así es, 68, el en el halconazo, 68. y por eso la Ahora, gente se radicaliza. así es, así es. Creo que a partir del 68 es cuando el joven empieza a manifestarse ya de manera más fuerte y bueno, y se entiende, ¿no? Finalmente. Y uno piensa que solamente son los de las universidades públicas por su condición socioeconómica, pero también en los sectores privados, en esos sectores de economía alta, también hay jóvenes con otros ideales, también hay jóvenes inconformes, pero lamentablemente creo que no se ha encontrado la solución y seguimos arrastrando muchísimos problemas, muchas diferencias socioeconómicas, muchos lastres y también se incrementa el número de desaparecidos que da mucha tristeza. Por otra Y parte, la fíjate, historia, sí, no escucho. iba a comentar que los que no se les movió un pelo fue al gobierno, porque Exacto, víctimas de la sociedad civil y hubo de los dos lados, pero no así del es. gobierno, o sea, eso no les pasó nada. Entonces, o sea, en el 2000 hubo prisión domiciliaria para Francisco Barrio, pero pues luego se murió y ya, ¿verdad? O sea, nada. Entonces, o sea, te digo, la sociedad civil enfrentada por este tema hasta la fecha Hasta la fecha. y el gobierno, no, eso es nada. No pasa nada, exactamente, no pasa nada. Por otra parte, la historia de Cristina con su batalla contra el cáncer, bueno, yo he tenido en la familia ese tipo de historias tan lamentables, tan tristes, y al igual que los problemas sociales, esperamos con ansias que la ciencia avance para que haya más solución, porque el cáncer, de verdad, nada más con escuchar el nombre, ya se da mucho Entras en miedo. pánico, entras en pánico. Fíjate que por eso le puse todo lo que no sabemos, porque no sabemos muchas cosas de la Yes. política, del cáncer, de los secretos familiares, o sea, es una multitud de cosas que no Que no sabemos, o sea, que sabemos. realmente estamos en la incertidumbre. El cáncer, es increíble que la quimioterapia tiene 50 años de estarse poniendo. O sea, Y que tiene muchas secuelas. y no ha habido o sea, ¿cómo te diré? Yo sé que hay gente que se salva, claro, pero no, o sea, a mí lo que me impacta mucho es que es una enfermedad que claro que ha habido avances y que claro que ahora hay unas quimioterapias con más precisión, pero es el mismo en esencia tratamiento de hace El 50 mismo años. tratamiento de hace muchísimos años, que se ha mejorado, sí, pero que sigue siendo el mismo tratamiento que trae tanta devastación a quien lo necesita. Así es. Por otra parte, también la cuestión de los discos, porque mi esposo, que tiene ya 24 años de fallecido, era melómano. Y entonces yo tengo la colección de discos long play. Él era adicto a la música, esa es la palabra, porque todo el tiempo teníamos música, desde música clásica, sobre todo, música instrumental, y un poquito por darme gusto también, un poquito de música de la época, ¿no? Los cantantes de la época de Manuel y de José José y todos estos, pero era mínimo. Camilo Sesto, por ejemplo. La música que se escuchaba en casa, y lo celebro porque mis hijos tienen ahora una buena educación musical, era clásica e instrumental. Pero tengo una colección de discos de los famosos del 33 y de 45 revoluciones, y tengo también CDs y tengo mucho cassette que él grababa. Entonces también me identifiqué con esa parte. Y por otro lado, considero que el gran secreto era porque pues la misma familia pensaba que pudo haber habido un nexo de Antonio con los guerrilleros, por la cuestión de que es el único que, sí, es el único que sale del avión, el único hombre al que liberan, el
el nombre que él medio pronunció y que nunca supieron qué nombre era, todos estos datos, ¿no? Que pues que dan la impresión de que sí estaba unido al grupo guerrillero y ahí viene el mutismo de la familia, el temor a hablar, porque también se ha dado, digo, no mucho en nuestro país, hay en otros países que se ha dado más, donde hay una persona sospechosa de andar en situaciones que no se ven claras o que no se ven bien, y luego la misma familia también sufre consecuencias. Entonces yo eso entendí, ¿sí? Sí, bueno, yo en la novela quería que hubiera pues muchas conjeturas. Por ejemplo, él supuestamente dice el nombre de Germán, pero luego el policía se da cuenta que el Germán Segovia no estaba en el país cuando lo asesinaron, porque andaba afuera, cuando se fue a Cuba, entonces no pudo haber sido eso. Entonces, no se resuelve por eso, y toda esa parte es ficcionalizada. Les cuento, ayer le contaba a Albert, o Víctor, no me acuerdo quién fue, que el que se bajó de ese avión fue mi papá. Mi papá fue liberado y fue el único hombre que se bajó del avión, y porque conocía a uno de los guerrilleros, que mi papá no tiene ningún empacho en contar esta historia, porque como dice mi papá, todos veníamos o del TEC y de la UNI o de la UNI, y todos nos conocíamos porque Monterrey pues era una ciudad mucho más chica, no llegaba ni al 1,000,000 de habitantes o 1,000,000 de habitantes máximo, pero no había muchos estudiantes todavía, solo había 2 universidades en esa época, y entonces pues todos se conocían y eran gente de la edad, ¿no? Entonces mi papá está en este avión que sí despega y luego lo regresan los guerrilleros a Monterrey, y es tal como está ahí en la nota lo que piden y todo eso, ¿no? Y mi papá se bajó del avión porque conocía a uno de ellos y le dijo, oye, porque también creo que le había vendido cemento, varilla, no sé, porque mi papá era constructor. Y este señor le dio chance porque mi papá le empezó a contar cosa que era cierto, que mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Mi mamá tenía 1 mes de haber salido del hospital, tuvo un embarazo complicado, y por favor, no me puedes llevar a mí a Cuba, mi esposa está a punto de dar a luz, no sé qué. Y tuvieron compasión de él y lo dejaron bajarse las mujeres y los niños a mi papá. Y es una anécdota familiar esa, ¿verdad? De claro, claro. Sí. Bueno, y un último punto es la falta de investigación que hay en nuestro país. O sea, la hubo en ese momento, pero sigue habiendo esa falta de investigación. No la hay, no hay investigación. No se sabe el fondo de las cosas y es muy, muy lamentable. Pero bueno, me gustó tu narrativa, me gustó tu novela, felicidades, admiro a la gente que escribe y bueno, pues soy tu admiradora por eso. Muchas gracias. Gracias, qué linda, Lourdes. Muchas gracias por tu tema, me encantó. Gracias por compartir lo de la música, me encantó esa parte. A mí también me gusta mucho, me gusta también mucho todo lo de los niños de las películas y que juegan a Star Wars y que la Mujer Maravilla, toda sí, esa época, también eso me gustó. Esa época. Sí. Siguen siendo niños como quiera, ¿no? Y creo que yo no quería que fuera tampoco una novela que todo el mundo se estuviera azotando y así, y por eso también quería pues hablar de todos esos otros temas de la cultura popular, ¿no? Muy bien, felicidades y gracias. Adelante con tu pregunta. Se cortó su audio. Es que estás con Verónica, el micrófono apagado. Verónica, adelante. Verónica, ok. Perdón, gracias, ya aquí estoy. Buenas noches, María, ¿cómo estás? A todos, buenas noches. Ya te había leído en Un corazón extraviado. Y primero, pues decirte que me encantan las frases que usas para describir cosas. Por ejemplo, el álbum de nuestras vidas es una guía de la felicidad con agujeros por donde se cuelan las ausencias. Híjole, cuando leí eso, dije, no hay una descripción mejor efectivamente de lo que nos trae estar viendo fotografías. Y muchas de las cosas que pusiste, sobre todo el tema de las funerarias, dice, hoy te encuentras en las funerarias a infantes, corriendo en torno al féretro, con flores entre las manos. Híjole, comiendo, o sea, se ha perdido el respeto
está, ahora sí como decían, tendido el muerto y todo el mundo chacoteando porque ahora te ofrecen el servicio ahí con los snacks. Nadie reza, o sea, es impresionante. Y todo eso, como que muchas cosas que tú observaste y mencionaste, ahí conectamos las dos. A mí particularmente, pues yo estoy en Guadalajara, yo era niña y escuché cuando el asesinato de Aranguren. Yo De la- escuchaba a mis papás, por supuesto, y pues realmente ahorita no sé si nos habramos desensibilizado. Jalisco es el número uno, el estado número uno en desapariciones, tristemente. Pero en aquel entonces, el asesinato de don Eugenio y acá de don Fernando, o sea, es que, y aparte siendo representantes, pues, de una cúpula empresarial, de un alto nivel de vida, de familias muy destacadas, en dos ciudades muy importantes, pues sí fue, por eso entendería yo ese secretismo, ese en tu familia, de decir, híjole, pues no sabemos ni dónde estamos parados, ¿no? Y el susto de saber, ¿no? En manos de quién. Y además esos dos asesinatos de Eugenio Garzazada y Aranguren separados por menos de un mes. Sí, claro, o sea, verdaderamente fue algo dramático. Quería mencionarte yo que recientemente, bueno, leí el año pasado el ensayo de Dinastías de Ramón Alberto Garza y menciona precisamente la justificación respecto del asesinato, o sea, su investigación respecto al asesinato de don Eugenio. Y por Ramón es ahí paisano con ustedes y es, o sea, también regio montano. Sí, lo Entonces, conozco, él sí fue fundador de Reforma. Ajá. pues él precisamente hace una investigación y dice, estas fueron las razones del pleito político precisamente, y la toman porque la cúpula empresarial en Monterrey no quiso participar no recuerdo exactamente qué tipo de proyectos del gobierno, ¿no? Que habían negociado. Pero mira, digo, no he leído la investigación de Ramón, pero quiero decirte que hay muchas conjeturas de que fue asesinado por el mismo gobierno y quién sé qué. Pero la realidad es que yo leí como 5 libros diferentes y vi miles de artículos periodísticos y los nombres de los guerrilleros son idénticos en todos. Yo los puse en la novela. Esos guerrilleros no estaban en el gobierno, eran muchachos de la universidad y se sabe exactamente quiénes eran, en qué carro iban y todo lo demás, como está puesto ahí. Entonces, yo pienso que hacer conjeturas de cosas que no se pueden probar, pues está padre para una conversación, pero pues yo no lo manejaría como ¿cómo te diré? Como que esa es la realidad, o sea, Sí, porque claro. estos jóvenes, bueno, 2 murieron ahí mismo en el hecho, ¿verdad? Otros 2 huyeron, nunca se ha sabido nada de ellos, y 2 estuvieron en la cárcel y tienen nombre y apellido. Entonces, pues, y además no hay equivocación. En toda la investigación de diferentes personas salen los mismos nombres. El caso de Fernando Aranguren y el de Garzazada están súper bien documentados por lo mismo de que eran personas muy conocidas, a Sí, diferencia de mi tío, ¿verdad? Después lo que hizo el gobierno fue aventar ahí en un descampado a un muerto cerca de la casa de los Garzazada y otro cerca de los Aranguren, que ni siquiera eran de los que habían participado directamente en el asesinato, nomás como para decir, estamos haciendo nuestro algo. trabajo, o estamos dándoles justicia, o qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué formas son esas, verdad, de hacer justicia? Pero bueno, entonces, no sé, yo pues no creo que esos casos están súper documentados. A Echevarría, y lo pongo en la novela, le dijeron de cosas en el entierro, porque ahí puse el discurso tal cual como se lo dijeron ahí, que es un discurso de mucho ataque, pero sobre todo ataque porque ellos no se sentían protegidos. Sí, claro. Sí, claro, pues eran aparte tiempos difíciles. Yo tampoco, como Nelas, tenía antecedente del secuestro del avión y pues era la época, ¿no? También
de secuestros de aviones, entrenamientos de guerrilleros, o sea, sí era un proceso de mucha desestabilización. Y si bien los jesuitas no se les puede señalar de que sean ellos los fundadores, sí han propiciado mucho con ese mensaje social. Digo, ellos son los dueños y antecedentes de la teología de la liberación. Ujú. En Nicaragua apoyaron al hoy loco de Daniel remate Ortega, Daniel Ortega. sí. Ya les quitaron todo lo que tenían en Nicaragua, sus patrimonios, sus escuelas, todo, igual que hizo con todas las religiones y a veces creo que no es suficiente nada más estar en el tema social, sino ya tienen ellos una evolución con una contrainteligencia que les permita actuar y saber hasta dónde, ¿no? O sea, porque basado pues con el tema social, derivar en esto con chicos, así como lo mencionas tú, con chicos de clase media, con chicos preparados, o sea, y aprovechan siempre esas juventudes para despertar, ¿no? Ese Superman que todos llevamos dentro Sí, de salvar. terrible. Yo sí siento que los jesuitas acabaron pagando los platos rotos, porque incluso fueron expulsados de muchas partes. Sí. Pero la verdad es que ellos no los armaron. O sea, los chavos sí, ¿no? se radicalizaron mucho más. Lo llevaron mucho más lejos, hicieron otro tipo de lecturas. Vaya uno a saber exactamente todo, ¿verdad? Pero, o sea, los jesuitas fueron al mero principio y no sé, yo pienso que, ¿cómo te diré? Este es un tema muy complejo porque, Sí, claro. como les decía, así como hay, o sea, yo no pienso que se pueda justificar asesinar a una persona, secuestrar un avión, todo eso. También sabemos que ha habido desaparecidos, torturados, asesinados, o sea, en lugar de tener un Estado de Derecho. Uh-huh. Por eso es que este tema es tan complicado, porque se ha polarizado en esta cosa maniquea de héroes y villanos, ¿verdad? Uh-huh. Pero es mucho más gris que eso. Y bueno, así lo veo yo, a mí me cuesta mucho trabajo dar una opinión de eso, o sea, porque mi opinión es que es un área gris, que hay cosas de los dos lados. Lo que sí tengo muy claro es que los que no sufrieron nada son la gente que estaba en el gobierno. Ah, sí, Esos claro. no sufrieron nada. Sí, claro. Y lo otro también felicitarte porque debe haber sido muy difícil presentarles a toda la familia y decirles, pues ya son 50 años, ahora sí ahí les voy. Y pues voy a hablar sobre esto. Y creo que es muy valiente de tu parte y sobre todo de un encargo que te dejó tu prima Sí, para... ella era la que quería que se hablara de este tema. Sí, claro. Ella sí, ella incluso escribió sus recuerdos. Muchos de los recuerdos de Cristina, no todos, Uh-huh. pero muchos sí son de ella, de cómo, especialmente toda esa parte de cómo se enteró ella de la muerte de su papá, que estaba en el colegio, que se les olvidó recogerla, que llegó tarde, que fue la última en enterarse, que ella pensaba que había sido un venado y no su papá. Todo eso Sí, ella me lo dijo. contó, sí. Sí, me lo contó. Toda esa parte es idéntico a lo que ella pensaba. Que se rompió un brazo unos meses antes, que su papá la llevó al hospital. Hay otras cosas que no, que por ejemplo lo de la perra del mero principio no sucede, pero casi todo lo que está de ella, de la infancia, sí, y es como ella me lo contó, y muchas cosas de ella, de su vida como médica, Uh-huh. como persona de salud pública, porque eso fue lo que ella estudió, de toda la influencia tan fuerte que tuvo ella hacer en esa clínica tan pobre el servicio social, y que tuvo tantísima influencia en ella para hacer el doctorado en salud pública, todo eso es como ella lo vivió, su postura sobre el aborto es la que ella tenía. O sea, todo eso es muy real de su personalidad. Anécdotas como, por ejemplo, que se encontró un médico en el elevador y que le dijo, ay, mi cáncer no está tan avanzado como el tuyo, que es una cosa tremenda de decirle a alguien, o sea, no sé, que no tenía corazón ese señor. Le sucedió. Ay, Dios. O sea, hay muchas cosas ahí que son como ella me lo contó.
Obviamente qué platicaba exactamente, etcétera, pues no, que encontró la tumba de su papá con su marido, que ella nunca la llevaron a ver la tumba hasta que ella fue con el marido. Esa anécdota de ir a buscar la tumba con su esposo me la contó su hijo. Ya después de que ella había fallecido, fue de las últimas cosas que metí en la novela, porque su hijo me dijo, no sabes, tía, mi mamá nunca había ido al panteón. Fue con mi papá fue el que encontró la tumba. Sí, un duelo abierto, ¿no? Todo el tiempo sin poderlo ver. Lo mencionas, yo creo que nos lo platicas muy bien en la novela, ¿no? Cómo queda es abierto ese tema. Y pues agradecerte que nos compartas en una novela muy bien hecha a un tema tan cercano, tan personal y aparte muy amena, porque vas muy parecido a Un corazón extraviado que nos narras sobre Pedro y luego tu historia, acá también vas intercalando, mantiene uno la atención y ya finalmente haces un cierre. Me tocó ver también no pude entrar a la FIL por el tema de hay que entrar a brazo partido algunos días, aún estando aquí, pero vi tu entrevista en YouTube y bueno, eso me sirvió de mucho referente para entrarle al libro con la expectativa de qué me iba a encontrar allí. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, muchas gracias a ti, Verónica. Heidi, Gracias. adelante. Hola, buenas noches a todos. Hola María, qué gusto volverte a encontrar. Tengo el libro firmado en la FIL precisamente. Sí. Yo tenía muchas ganas de leerte porque a mí Un corazón extraviado fue de mi top cuando lo leí de este año, me encantó. Entonces cuando vi que sacabas el siguiente dije, no, tengo que ir a conocerla a Guadalajara y allá te vi. Bueno, ya la pregunta que yo tenía ya la hicieron, pero lo que quería comentar ahora es que a mí me recordó mucho mi infancia, porque yo crecí en Guadalajara y yo era muy niña y me acuerdo que había pintas en Guadalajara de la Liga 23 de septiembre y luego las quitaban, ¿no? Pero yo me acuerdo que íbamos en el coche y verlas, ¿no? Y mis papás decían, ¿quién pintó eso? Unos estudiantes. Entonces, para mí, estudiantes era como malos, los guerrilleros, los que hay que correr para el otro lado. Así crecí yo con esa idea. Entonces, ahora que leo esto y también que está, y me acuerdo de que comentaban también que habían matado al señor Aranguren ahora, me empecé a recordar, ¿no? Yo no sabía que había sido también tan importante esto de la 23 de septiembre en Monterrey. Yo me quedé con la idea de que fue en mi infancia en Guadalajara y ya, ¿no? Entonces me encantó pues aprender, ver todo esto que pasó que yo la verdad no sabía. Sabía del nombre 23 de septiembre, Guadalajara, Echeverría, Gutiérrez Barrios, muchas cosas que tú nos pones, pero no tanto. Entonces a mí me gusta siempre como que enterarme, ¿no? ¿Qué más tengo aquí apuntadito? Eso. Bueno, y también me voy al título, ¿no? Yo cuando terminé el libro dije, ya sé por qué se llama Lo que no sabemos, porque yo no sabía un montón de cosas que ahora sé. Y no nada más eso, sino la historia del cáncer de tu prima, ¿no? Yo cuando iba a ella platicando, pues como su diario, ¿no? De su enfermedad y cómo se fue sintiendo cuando la diagnostican, el proceso, su muerte, todo, yo pensaba en Cristina y decía, bueno, pues a Cristina le tocó vivir en esa época, pero yo tengo un cuñado, el esposo de mi hermana, que le diagnosticaron leucemia y casi poquito antes de 2 años lo dan de alta libre de cáncer de leucemia. Entonces yo digo, ¿cómo son las vidas, no? Porque unos años antes, unos años después, ahora, cuando a mí me platicó mi hermana que Patrick tenía leucemia, yo dije, uy, pensé en funeral, casi, luego. Y no, se salvó, está Sí, libre de cáncer. Y bueno, qué padre, se felicidades. tuvo que recuperar de esas quimios tremendas que le fastidiaron el hígado, pero libró la leucemia y ahí la lleva. Entonces yo decía, esa es otra cosa de las que no sabemos, ¿no? El cáncer,
los guerrilleros, la guerra sucia esta de los militares, los de gobernación, todo lo que estabas tú ahorita comentando, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues es lo que no se sabemos del cáncer, de los secretos familiares, de tu familia, de los políticos, de los desaparecidos. Y ya para terminar mi intervención es lo que acabas tú de decir también, yo lo llegué a pensar, a ver, hay los dos lados. Por un lado, pues el señor Aranguren, Garza Sada, tu tío, ¿no? Pero por el otro, los desaparecidos de los posibles guerrilleros, ¿no? Y en la página 347 tú pones esto, que es algo que dijo una señora Graciela Mijares, que es la viuda de uno de los supuestos guerrilleros, ¿no? ¿Cómo se lleva un luto cuando aquello que se pierde no aparece? Porque ella no encontró nunca el cuerpo de su marido, ¿no? Entonces digo, ahí fue cuando yo dije, híjole, es que son los dos lados se sufrió, ¿no? Y nos quedamos sin saber, porque aquí pones todo lo que no sabemos, pero y todo lo que no sabemos todavía, después de haber leído el libro, porque nos haces mucho, o sea, yo me hice muchas interrogantes, ¿no? Nos resuelves algunas, a mí muchas, pero pues no todo. Y para terminar, y ahora sí ya, me gustó mucho las referencias que vas haciendo en la vida, porque pues yo crecí también. Y cuando hablas de señorita Cometa, yo dije, ay, o sea, esa es una de las muchas, ¿no? Pero es de la que ahorita me viene a la mente, de Takeshi Koji y la señorita Cometa y los taches. Y yo decía, ay, hace cuantísimos años no pensaba yo en eso. Pero claro, yo veía señorita Cometa en mi infancia en Guadalajara. Total que a mí me Sí, gusta mucho haberte leído otra vez, porque me gusta mucho cómo escribes, me encantó Un corazón extraviado, este también me gustó, mi favorito es Corazón, perdón, pero es mi favorito de los dos, y bueno, te seguiré leyendo porque a mí sí me gusta mucho todo lo que nos cuentas y cómo nos los cuentas. ay, pues muchísimas gracias, Heidi. Pues sí, fíjate que sí, también toda esa parte de la infancia, pienso mucho, así, por ejemplo, alguien como tú, como yo, las niñas en los 70, las únicas heroínas eran la princesa Leia y la Mujer Maravilla. Ahora sí hay muchas, ¿verdad? Pero en esa época no. Y eran lo máximo, la Mujer Maravilla y la princesa Leia. Para una niña eso era wow, ¿verdad? O sea, me acuerdo mucho de mi hermana que tenía su traje de baño de la Mujer Maravilla, cállate, ¿no? Nos disfrazábamos de la princesa Leia. O sea, eso se me hace también que es importante recuperar cómo era esa época, cómo fue nuestra como educación sentimental, ¿no? Y en medio de toda esa vorágine de los problemas que estaban pasando en la familia, pues finalmente eso es lo que rescata a los niños de tener una infancia más normal, ¿no? O sea, todo eso. Entonces creo que eso es importante. Y yo, bueno, mi recuerdo más auténtico que tengo, digo auténtico porque yo era muy niña cuando falleció mi tío, el personaje real, no el de la novela, o sea, la persona real, no el personaje. Yo tenía 5 años. Y yo las dos cosas que más recuerdo es que mi mamá me recogió del colegio y en efecto en el coche me dijo que había fallecido, como lo pongo ahí, y que esto fue súper impactante porque me lo dijo. O sea, mi mamá y mi papá a mí sí me hablaban mucho con la verdad, pero ya dentro de la familia era bien difícil hablarlo ya con otras personas. Pero mi mamá sí me lo dijo. Y también me acuerdo de él tocando la guitarra. Eso es lo que más me acuerdo de él. O sea, sí lo puedo ver en mi cara, o sea, en mi mente, su rostro tocando la guitarra, los que estábamos ahí en la reunión, eso sí es muy, muy auténtico como sentimiento, y por eso yo quería que la novela acabara con eso, porque es una forma de hacer como un homenaje, ¿no? Pues sí, muchas gracias, disfruté mucho tu libro, pero ya te digo, El corazón es mi favorito. Perfecto, está muy bien, Heidi, gracias. Ricardo, adelante. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, María de Alba. Qué gusto y qué honor que estés con nosotros. También es mi primera vez para leerte, aunque tengo algunos libros tuyos ahí en lista de espera. Pero como este fue el que escogieron, pues empecé a leerte, ¿no? Yo quiero comentar un poquito más sobre esta autoficción,
Me gustó mucho que cierras el círculo del libro tal y como empiezas, ¿no? Prácticamente. Eso es muy Un bonito. día asesinaron a mi tío y en la parte final pones, Sí, lo cierto. primero que escribí fue un día que asesinaron a mi tío. ¡Pah! Bolas. En la segunda página prácticamente nos dices de qué se trata el libro y aún sabiendo de qué se va a tratar, nos tienes ahí, pues Leyendo. viendo qué más va a pasar, ¿no? Cada uno de los capítulos, cómo van poniendo, y aunque no es una historia lineal, pues te vas encontrando cada una de estas cosas. A mí me llama mucho la atención, una cosa que me gustó mucho fue que el narrador principal, que eres tú, hasta el final sabemos su nombre, ¿no? Que es Mariana, por el título de la canción de Alberto Cortés. Y una parte que yo quería comentar es justamente eso, ¿no? ¿Cómo llegaste a la estructura del libro? Porque primero está la narradora principal, que es Mariana. Luego hay un narrador omnisciente que narra la historia de Cristina y otro que narra la historia del detective. Y luego están las grabaciones de Cristina, pues prácticamente ella es la narradora, y nos van haciendo como que el rompecabezas para que vayamos entendiendo cada una de estas cosas, ¿no? Eso se me hizo muy del estilo como estos libros japoneses o de Aki Shimasaki, donde son varios libros que vas viendo la historia por diferentes ángulos, y pues me pareció maravilloso, ¿no? Ya no me dio el tiempo para ver si podía leer cada una de las historias por separado y a ver si se formaban la misma historia. Pero ya haré ese ejercicio posteriormente, que probablemente sea. Yo lo que quería preguntarte ya técnicamente, ¿cuáles fueron las decisiones que tomaste para llegar pues a esta narrativa que se me hace muy interesante? ¿Y por qué tantos temas? Porque sí son tantos temas que se tienen ahí. Y el último comentario antes de dejarte la palabra, el título lo revelas o lo dices casi hasta la página 310, ¿no? Cuando tu prima te dice, cuando te entrega y te dice Aquí que está pues, el USB. aquí están las cosas, ¿no? Y al final tienes una frase que también me hubiera gustado como para el título del libro, que es romper el silencio, ¿no? Que es prácticamente la última frase que haces dentro del libro, ¿no? Yo me quedé pues, muy a gusto con esta lectura, es muy adictiva, te la lees rápidamente, aunque no quieres que sea tan rápido porque la quieres disfrutar, y son tantos los temas que tienes que bueno, parece un sube y baja, ¿no? En todo momento. Yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo llegaste a la estructura y la decisión? Sí, muchas gracias por tus comentarios, Ricardo. Fíjate que me quedé pensando ahorita que una frase que muchas veces guía lo que yo escribo, porque bueno, los que han leído, por ejemplo, Un corazón extraviado, saben que también, que siempre tengo muchas cosas, por ejemplo, de la historia y de la vida personal, siempre como en relación, ¿no? Y una frase que me gusta mucho de Balzac es la novela es la historia privada de las naciones, es lo que no ocurrió, pero sí sucedió. Y Balzac con esto nos está diciendo que la historia pública, la historia política, la historia social se refleja en la intimidad, o sea, en la vida privada, ¿no? Y además es lo que discurre por debajo, lo que no está en el discurso oficial, o sea, es decir, lo que no ocurrió, pero sí sucedió, ¿no? Entonces, todo esto que ocurre en este texto, pues discurre abajo del discurso oficial porque estuvo tapado, ¿verdad? Entonces, esto para mí como que es una guía de cómo, para mí tiene mucho más sentido contar la historia desde la intimidad que desde el hecho histórico, por decirte algo, ¿no? Cómo la gente, todos nosotros somos afectados por la historia. Se me hace más interesante cómo nos afecta la historia que solo la historia, ¿no? Entonces, porque entonces vas viendo la vida personal dentro de la historia, o sea, no los grandes hechos, los grandes personajes, sino la gente común y corriente que sufre los estragos de la historia, ¿no? Y bueno, lo que decías de las decisiones, pues una cosa, o sea, yo tenía muchos años de querer escribir esto, pero como ya les dije, pues muy complicado de escribir porque la familia casi no hablaba de ello, ¿no?
Pero cuando mi prima me mandó sus memorias, dije yo, bueno, aquí ya hay algo, ¿verdad? Y luego ella me platicó que en las quimioterapias ella hablaba con su padre, que esto curiosamente no nadie me lo ha preguntado. En la novela pongo que veía al padre, ¿no? Y que es un fantasma y no sé, ¿verdad? Pero en la vida real ella me decía, yo hablo con mi papá me va a ayudar. Y aquí lo que pasa también es que nuestra familia, como no es una familia religiosa, y ella tampoco lo era, ella no hablaba de rezarle a Dios, ella hablaba de hablar con mi papá, para como soportar pues las quimioterapias, ¿no? Y entonces no tuve más remedio que escribir de las dos cosas, o sea, porque ella me dio esa pauta. O sea, en el momento que ella me dice, es que yo hablo con mi papá en las quimios, pues ya están relacionadas las dos historias para mí. Entonces, quería hablar de las dos cosas, que esos dos hechos, que aunque están ficcionalizados, son reales. Hay un señor que fue asesinado por la Liga y hay una hija de él que adulta le dio cáncer y que en las sesiones de quimioterapia hablaba con su padre. Entonces, ese es el hecho, digamos, sintético y de donde sale toda la ficcionalización, unas cosas sí, otras no, lo que tú quieras, pero ese hecho, pues así fue. O sea, si me lo dijeras en una oración, dime de qué se trata, pues te diría eso, ¿no? Entonces, ahí no había otra cosa más que relacionarlo. Entonces, y pues eso fue lo que hice, ¿no? Salió. Muy bien. Pues, pues muchas gracias por tu libro. Nada más, ahorita me acordé de un detalle. ¿Tienes otro libro que se llama Lo que guarda el río? La Sí. paleta de colores es prácticamente igual que Sí, se parece mucho, mucha la gente me lo ha... Entonces te iba a preguntar que si fue una decisión tuya o fue de la... No, para O sea, nada, fue es pura la casual, editorial. ¿no? Mucha gente me lo ha comentado, incluso el tamaño de la letra, etcétera, sí. Se parecen. Pero No tiene nada que ver. ni siquiera es la misma editorial, o sea que no. Claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias. A ti, gracias. Juanjo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a ser muy breve. María de Alba, yo te admiro muchísimo. Leí Un corazón extraviado gracias al club de Recomienda un buen libro y tuve la fortuna de conocerte en la fila, en la plática de charlas con café con Paulina Vieites y lo compré inmediatamente. O sea, me paré y dije, por favor, fírmamelo porque había olvidado mi libro del corazón. La verdad es que me fascinó, es reencontrarte con María de Alba, una voz muy específica, muy clara. Ya al conocerte en Un corazón extraviado, la verdad es que no sabía que tenías otros libros. Ahorita estoy leyendo La Solapa y demás, tengo que conseguirlos porque de verdad que es una pluma única, magistral. Y bueno, yo te quiero preguntar con respecto, ahora ando muy obsesionado con la parte como editorial, cómo es, ya Ricardo platicó sobre la estructura del libro, sobre cómo están los capítulos, quiénes son los narradores, etcétera. Pero a mí me gustó mucho esto, llegar a estas páginas es una cosa maravillosa porque te da esa sensación como de nota periodística, te da ese acercamiento. Yo soy profesor y hace poco les decía a mis alumnos, traigan un periódico la siguiente clase y no sabían dónde comprarlo porque ya no están acostumbrados. Me decían, lo podemos consultar ese del que sale en Facebook, me aparecen luego las notas y no, quiero en físico y esto te da un súper acercamiento a eso. Me gustó el botón que viene aquí de record y después de stop porque te da esa sensación de, a ver, aquí esta es una narración muy específica, que prestar, tienes que darle, no he escuchado el audiolibro, pero lo voy a conseguir, lo voy a comprar porque creo que es importante, sí, como lectores, tomarse ese momento de decir, a ver, lo que voy a leer a continuación es algo que está grabado. Entonces tienes que darle esa entonación en tu mente o en mi caso yo lo leí en voz alta. Me gustó también que venía por aquí la nota
como escrita a mano, me encantó esa parte del metatexto, es una cosa maravillosa que hizo la editorial, de verdad que es una maravilla. Bueno, te puedo decir mil y un cosas, pero me gustaría que nos platiques cómo fue ese proceso editorial, tú intervienes, te lo sugiere la editorial. Cambiaste de editorial también, pero mira, son del mismo tamaño, son hermanitos muy bien, se ve muy bien en mi librero para mi colección de María de Alba. Te admiro Ay, pues muchísimo muchas y gracias, Juan. eres maravillosa, te voy a seguir leyendo. Muchísimas gracias, Juan. Fíjate que, bueno, cambié de editorial porque la anterior cerró, no sé si ustedes sabían. Cerró HarperCollins su oficina en México. Es una editorial enorme, pero la oficina de México cerró, por lo tanto no era conveniente pues publicar otra vez con ellos si no tenían manejo editorial dentro del país. Pero está por salir la edición para Estados Unidos de Un Corazón Extraviado. Entonces estoy a la espera de que se supone que ya a principios del año va a salir para el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para el mercado hispano en español, y va a volver a tener distribución en México a través de unos distribuidores, pero no HarperCollins, porque HarperCollins en México ya no existe, pero sí le van a dar distribución en librerías, cosa que estoy muy contenta porque así no se perdió el libro, o sea, así lo agarraron los de HarperCollins en Estados Unidos. Y Un Corazón Extraviado, pues por eso me cambié, ¿verdad? Perdón, a todo lo que no sabemos. Lo que te iba a comentar de lo que decías editorial, bueno, en Un Corazón Extraviado ustedes saben que hay fotografías. Esas fotos yo las tenía, yo las propuse y la editorial las quiso poner. En este caso, yo también propuse porque de hecho cuando yo entregué el manuscrito, las notas periodísticas tenían encabezado, balazos, aparecían como nota de periódico, y el archivo policial también tenía sus cuadritos donde se llena y todo eso, ¿no? Y yo les pregunté que si se podía. Tenía obviamente los espacios de la bitácora, también decían record, stop, pero eso sí del diseño de poner el botoncito y todo eso ya fue de la editorial, poner todo eso. O sea, sí le echaron ganas y me hicieron caso allá, porque yo quería que fuera así, que se vieran como nota periodística, que se viera como archivo, todo eso, ¿no? La carta que le escribe el detective a la señora, todo eso, ¿no? Pero pues tuve suerte de que lo aceptaron y lo pusieron. Siento yo que esta parte fue un poco más fácil, Juan, que lo de las fotos, porque la de las fotos gasta mucho más tinta y se vuelve más costoso. Entonces, creo que fue un poco más fácil, digamos, ese intertexto aquí que en la novela anterior. Sí, pero estuvo padre. Muchísimas gracias. Y hasta los emoticones y todo para saber que es una conversación. No, de verdad, la editorial. Y bueno, y tu pluma, acompañada de tu pluma, es un gozo. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Juan. Gracias. Sí, sí, me acuerdo de ti ahí con Paulina ahí en Sanborn, sí, que andaban también, Albert estaba por ahí. Muy padre, sí. Exacto. Gracias. María, pues yo dos cosas muy rápidamente, ya casi vamos para terminar. A mí las historias que tienen que ver con cáncer me mueven mucho porque mi mamá, que gracias a Dios vive todavía, tiene 97 años, tuvo cáncer en los 70s, cuando los tratamientos eran pues, muy radicales, o sea, te quitaban lo que te tenían que quitar y luego no había quimios en ese entonces todavía, sino era radioterapia. Y a mí me tocó pues vivirlo muy de cerca con ella porque pues yo la llevaba y la traía a sus tratamientos. Y digo, pues gracias a Dios le daban 5 años y tiene eso, pues, 40 años. Aquí sigue con nosotros, tiene muchos achaques, pero cáncer no volvió. Eso nada más lo quería mencionar. Y por el otro lado, no sé si en tu investigación, todo lo que estuviste buscando, encontraste de Jesús Piedra algo más de lo que ya se conoce. Mira, de Jesús Piedra lo que encontré fue que lo detuvieron en una parada de camión, de una parada de camión aquí en Monterrey se lo llevaron y esa fue la última vez que fue visto. Hay unos que está un poco en el sitio del rumor. En algunos libros se menciona que gente lo escuchó
en el campo militar número 1, que es el que está ahí por Reforma, en las cárceles clandestinas de ahí, pero eso no te lo podría así como que asegurar. Lo de la parada de camión sí. Él estuvo en el coche de salida del asesinato de don Eugenio, no en el coche donde venían los que se enfrentaron con él y con el guardaespaldas, no ahí, en el coche después, porque ellos tenían como método cambiar de carro. En el otro carro fue donde estaba él. O sea, sí participó, la verdad, o sea, no voy a decirte que no, pero también fue horrible esto, cómo se lo llevaron de la parada de camión. Y eso es todo lo que se sabe. Su hermana, Rosario Piedra, que es la actual presidenta de la CNDH, estuvo casada con Germán Segovia, que fue uno de los secuestradores, el líder del secuestro del avión de Mexicana. Germán Segovia, después de que secuestran en el avión y que se van a Cuba, como que ellos pensaban que Fidel Castro los iba a recibir súper bien, pero Fidel Castro pues no se quería enemistar con el gobierno mexicano y por eso mandó el avión de regreso con todos los pasajeros. A los guerrilleros sí los dejó quedarse, estuvieron un tiempo ahí, los se fueron a Europa, y Germán Segovia regresó al país ya después de todos estos asesinatos de don Eugenio Aranguren, incluso el de mi tío, hasta después de eso llegó. Se casó con Rosario Piedra, pero se suicidó en una Navidad del 81, creo que esa es la fecha. Que también hablo de eso, que se me hace tremendo, o sea, no sé, horrible, un suicidio en Navidad, ¿no? No sé, eso sí te lo digo, si tuvieron familia él y Rosario, eso no lo sé. No sé si ella tenga hijos con él, haya tenido hijos con él, no sé. Estuvieron casados en realidad pocos años. Muy bien, pues muchas gracias. Albert, María, pues ya para ir cerrando y para cerrar, pues yo nada más tengo una pregunta como de cierre y no necesariamente va con esta novela, sino con tu historia en general como escritora. ¿Qué historia es la que está esperando todavía ser escrita por ti? Bueno, ahorita tengo un texto que ya está casi terminado, prácticamente lo estoy revisando ya en su tercera vuelta, y pero digamos que ahorita estoy interesada por todas, o sea, en escribir algo sobre el agua. Ya sé que van a decir que qué raro, pero estamos teniendo una crisis hídrica tan importante, no solo en Monterrey, sino en todo el país y en el mundo. Vean lo que está pasando en Los Ángeles, por Dios. Que quiero escribir algo sobre eso, todavía no lo he pensado bien. No sé si vaya a ser una distopía o una novela situada en el presente con el problema del agua, pero esto, no sé, de repente, porque yo no soy muy científica, o sea, soy más bien, me gusta más la historia, también puede ser algo de la historia del agua, no sé, algo, estoy en mi cabeza, tengo ya meses pensando en escribir algo sobre el agua, creo que es un tema que cada vez más nos va a competir y que es algo que está tremendo, que cada vez va a estar más difícil. Seguramente lo que escribas quedará muy bien, como todo lo que has escrito, y también seguramente lo estaremos comentando aquí en nuestros foros de lectura. Pues te agradecemos que hayas acompañado nuevamente. Pues nada más nos vamos a tomar la foto del recuerdo y bueno, ojalá y Sí. en alguna visita que tengas en Ciudad de México, pues nos avises para que pues podamos invitarte a tomar un café y podamos reunirnos todos en el grupo. Ay, Vale. pues voy a estar en México, te voy a decir cuándo, del 22 de febrero al 25, porque voy a presentar en el Palacio de Minería, Ah, perfecto. en la FIL de Minería, y el sábado antes de eso estoy en un café, luego el día siguiente la presentación, luego el día siguiente voy a Toluca a presentar el libro a Toluca, y el martes también voy a estar en México. O sea, son 4 días que voy a estar por ¿Te allá, y escribo claro que o te sí, escribimos estaría. para reunirnos, va? Sí, sí, claro, por supuesto. Ya no te dije, la novela que ya terminé, perdón, porque sí se los quería decir, es un tema de la frontera, que curiosamente ahorita pues está cada vez más complicado ese tema. Yo tengo poquito de que les digo que ya la estoy en las correcciones. Desde que ganó Trump me tiene medio asustada de
qué va a pasar con este libro, porque yo la verdad no pensé que fuera a ganar Trump otra vez, pero pues la novela ya la tenía casi terminada, y pues a ver cómo me va, porque sí está bien álgido este tema. Pues bueno, ya la estaremos leyendo también. Perdón, y ahora sí va la foto. Va 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Cuídense, no sé si está haciendo mucho frío en México, pues aquí sí. Por acá, alguito. Pues bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias.